Y yo quiero insistir en esta entrada en vigor de esta modificación, donde va a haber consecuencias para los empleadores que incumplan límites por el pago de las horas extra. Es algo que apenas se estuvo posicionando, que apenas ha estado circulando un poquito, pero sí creo que vale la pena mencionar estas pequeñas modificaciones que se han planteado porque van a ser hasta castigadas. Miren, ahí les va esta nota para que ustedes también la contemplen de cómo está la cosa. ¿Cuál es la consecuencia? ¿No? Los jefes, patrones y empresas que impongan jornadas laborales superiores a las 8 horas diarias marcadas por la Ley Federal del Trabajo van a recibir un castigo de hasta 2 años de cárcel. Esto es un anuncio que hace la Secretaría de Gobernación. Además, los infractores serán obligados a pagar multas millonarias de 12.4 millones de pesos. 12.4 millones de pesos que alcanzarán más de 17.4 millones de pesos cuando los horarios excesivos sean dirigidos contra personas de comunidades indígenas o afromexicanas. Es un decreto que publica la Secretaría de Gobernación que es para frenar estos ilícitos donde se aplica una explotación laboral a una o más personas. Por eso me parece así importante hablar sobre esta modificación que entra, porque va completamente en contra de la explotación laboral, completamente en contra de la explotación laboral. Entonces, entran estas modificaciones, se publica un decreto, se publica el 17 de junio y ya existen estas sanciones, insisto, ya existen esas sanciones que incluso están ya promocionando la página de Profedet para brindar cualquier tipo de información o asesoría a los derechos sobre los derechos y obligaciones como persona trabajadora o beneficiaria o como sindicato, así como representante jurídica, pero sí se está haciendo algo y esto lo menciono porque poco hemos hablado respecto a estos avances que se han dado sobre el tema laboral. Digo, en México seguimos hablando sobre las 40 horas, en México seguimos buscando, vaya, apenas discutimos el tema de las vacaciones justas, etcétera. Entonces, creo que es importante que sí veamos esto con buenos ojos, porque se publica este decreto apenas el 17 de junio donde ya va a haber sanciones y usted necesita saber esto. Esta es información que ustedes necesitan saber porque a veces el no tener la información hace que no vayamos a exigir, ¿no? Que no salgamos y exijamos cuáles son nuestros derechos. Entonces, aquí ya existen estas sanciones, ya están vigentes, se publica este decreto, entra en vigor. Entonces, me parece bien importante que lo tengamos sobre la mesa. Vuelvo a mencionarlo, a los empleadores que no cumplan, que exploten laboralmente, se les va a obligar a pagar multas de 12.4 millones de pesos que podrían alcanzar hasta los 17.4 millones cuando los horarios excesivos sean dirigidos contra personas de comunidades indígenas o afromexicanas. Así de sencillito, así de claro. Aquí está el decreto, ahí va, se los comparto también. Aquí está completamente el decreto para que ustedes los puedan ver. Es un decreto que firma el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se reforman varios artículos y mencionan tal cual que se impondrán, vean aquí las penas, se considerarán el uso de tecnologías de información y comunicación, tales como herramientas, programas, plataformas y dispositivos que utilizan para procesar, administrar, editar, difundir o crear contenido con la información o material que devenga de una persona víctima, por ejemplo. Artículo 18, se impondrá una pena de 15 a 25 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días de multa al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de 18 años de edad o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho con una o varias personas. Estamos hablando de trata de personas. Aquí vienen más sanciones, justamente esta parte. Jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley,
Tratándose de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las penas previstas serán de 4 a 2 años de prisión y de 7,000 a 70,000 días de multa. Si se utiliza con los fines del párrafo primero de este artículo, personas menores de 18 años o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o no tengan capacidad de resistir la conducta, personas mayores de 60 años pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mujeres embarazadas y personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se les va a imponer una pena de 9 a 15 años de prisión y de 1,000 a 25,000 días de multa. Artículo 25, que fue reformado este decreto del presidente. Serán sancionados con una pena de 10 a 20 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días de multa a quien utilice a personas menores de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad de resistir la conducta en cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo segundo de la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada. Viene esta, la pena incrementará cuando la víctima sea una persona menor de 18 años que no tenga la capacidad de comprender. O sea, está muy enfocada en explotación laboral, explotación sexual, explotación laboral de personas menores de 18 años, explotación sexual de personas, explotación laboral de personas embarazadas, explotación laboral de mujeres, explotación laboral de personas afromexicanas, explotación laboral de grupos indígenas. Cualquier persona que sea explotada laboralmente va a ser sancionado. Aquí tal cual dice, se les va a sancionar a cualquiera que tenga jornadas de trabajo por encima de lo estipulado de la ley. Sabemos en este momento que las jornadas de trabajo son de 8 horas. Estamos hablando de 8 horas, todavía hablemos de 48 horas. Son 48 horas, punto. Pero si, o sea, si se exceden estas jornadas de trabajo y no se está pagando porque, ojo, se pueden pagar horas extras y si te dicen que tienes que ir a trabajar en días festivos o que tienes que ir a trabajar en fin de semana, se te tiene que pagar correspondiente a eso. Si es en fin de semana, es doble, si es en día feriado, es triple. O sea, si es un día de asueto, te tienen que pagar triple. Si es en un día, fin de semana, te tienen que pagar doble. Si te están pidiendo que te quedes más de 8 horas diarias, te tienen que pagar las horas extras. Si eso no está pasando, te están explotando laboralmente. Y si te están explotando laboralmente, aquí ya hay un decreto donde se les va a sancionar. Es muchísimo más estricto, sobre todo con aquellos que son menores de edad, que son mujeres embarazadas, que son personas afrodescendientes o de grupos indígenas o afromexicanos. Están mucho más pesadas las penas, pero de por sí estamos hablando de penas millonarias. Insisto en los montos para simplificar esto. Aquellos empleadores que violen este decreto o que incumplan con las disposiciones legales, los van a obligar a pagar multas millonarias de hasta 12,4 millones de pesos. Y si resulta ser una persona perteneciente a una comunidad indígena o afromexicana, de hasta 17,4 millones de pesos. Este es un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que está reformando la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. La Secretaría de Gobernación está advirtiendo que los castigos sean aplicados a quien explote laboralmente a una o más personas. Es muy severo y es muy importante. Las sanciones que prevé esta reforma, insisto, explicó que dicha reforma determina una sanción de 3 a 10 años de prisión a quien obligue a una o más personas a cubrir jornadas de trabajo por encima de la ley que fija un máximo de 8 horas, así como la obligación de pagar multas que van de 5,000 a 50,000 días de salario mínimo, que en 2024 son equivalentes a un monto mínimo de 1,224,650 pesos y un máximo de 12,446,500 pesos. Y es mucho más estricta, y lo voy a seguir repitiendo, cuando las personas pertenecen a comunidades indígenas y son personas afromexicanas. Las penas previstas y aplicables a las empresas y patrones serán de 4 a 12 años de cárcel. Entonces, ahí usted tiene la información. La información es poder, hermanas y hermanos, y eso es algo que en este espacio le vamos a estar compartiendo. La información es poder.